algunos temitas técnicos. Le damos gracias a Dios porque tenemos un domingo más la posibilidad de poder estar adorándole. Sin duda que Dios es bueno con nosotros, porque en verdad si dependiera de cada uno de nosotros el hecho de poder ganarnos el hecho de estar ante la presencia de Dios, ante un Dios tan santo, tan sublime, tan majestuoso, en verdad no podríamos estar ni aún un instante ante Él. Sin embargo, Cristo lo que hizo posible fue el hecho de que nosotros podamos entrar a la presencia de Dios, a su presencia en el momento que nosotros querramos. Sin embargo, una de las cosas más importantes por el cual la iglesia se reúne es por el hecho de que Cristo prometió morar por medio del Espíritu Santo en medio de su pueblo. Y esto no lo vemos solamente en el Nuevo Testamento, donde Cristo por medio del Espíritu Santo ahora desciende en medio de un grupo de personas en Hechos capítulo 2, en el día del Pentecostés, sino que también lo vemos aún en el Antiguo Testamento, donde el pueblo se acercaba a Dios para poder tener un tiempo de adoración. Entonces Dios mostraba su favor con el pueblo. Así que, hermanos, sin duda que es importante que cada día en tu casa, en tu hogar, puedas acercarte a Dios, pero también ten en cuenta que es de suma importancia que como iglesia, como cuerpo, nos acerquemos a Dios sabiendo de que Él mora en medio de la alabanza de su pueblo. Él se agrada de la adoración de su pueblo. Por eso es importante siempre, hermanos, tener en cuenta de que Cristo nos llamó a ser una iglesia, un cuerpo, y eso significa estar unidos. Antes de pasar al tiempo de la palabra, había dos cosas importantes que íbamos a hacer hoy. Las dos tienen suma importancia. Una falló porque por ahí lo hacemos después o a lo último. Andrés, ¿sí? La mayoría lo conocen, es misionero de nuestra iglesia. El fin de semana que viene, o sea, la semana que viene, próximo sábado, va a estar casándose con su novia, ¿sí? De San Juan, ¿no, Sole? De San Juan, así que hoy él tenía el deseo de poder presentar a su novia, a Sol, a toda la congregación, y que nosotros podamos orar por ellos. Sin embargo, alguna situación se ha dado que todavía no llegaron o tal vez no lleguen, no sabemos, ojalá que sí, pero esa era una de las cosas importantes que íbamos a tener hoy antes de la palabra. Lo segundo importante es comunicar a toda la iglesia que hemos concluido con el curso de membresía, ¿sí? Y hay varios hermanos, varias personas que pasaron a partir del jueves y a partir de este domingo pasan a ser miembros activos de la Iglesia de la Esperanza. Por favor, las personas que estuvieron viniendo al curso de membresía, algunos faltaron, sí, en algunas clases. Vamos a pasar la falta como... ¿Cuántas faltas, Rodri, para reprobar la materia eran? 3. ¿Sí? Así que si faltaste 3 veces, no te levantes. No, pero en serio, por favor, los hermanos que estuvieron haciendo el curso de membresía, pónganse de pie. Gloria al Señor por los hermanos que tomaron el compromiso, ¿sí? Ellos han visto en este tiempo que pertenecer a la Iglesia de la Esperanza no es pertenecer a un club, sino es un compromiso, un pacto que hicieron y que hacen con toda la iglesia, con cada uno de nosotros. No solamente el hecho de venir los domingos o participar en las reuniones, sino también el hecho de ser parte del cuerpo, ser parte de la familia de la esperanza.
Y eso, hermanos, implica a cada uno de ellos responsabilidad, pero también muchos beneficios. Así que le damos la bienvenida a los hermanos que estuvieron haciendo el curso y los felicitamos, y como iglesia los damos un aplauso. Gloria a Dios. Muchas gracias, hermanos. Gracias por su compromiso. Si alguno no vino el jueves, les quiero contar que se perdieron el regalo, que era un libro, así que lo lamento. Pero de verdad estamos muy contentos. Ojalá que el próximo curso de membresía seamos muchos más. Eso va a implicar de que la iglesia está cumpliendo su misión, que es la de predicar el Evangelio de Jesucristo. Así que quiero invitarte hoy a que podamos ir a la palabra de Dios. Vamos a estar terminando con la carta del apóstol Pedro. Sin duda que Dios nos ha hablado siempre Dios nos habla por medio de su palabra, pero creo que así como hace un tiempito cuando leíamos Santiago y parecía como algo así como una carnicería, ¿sí? Cada domingo nos íbamos como golpeados porque sin duda por medio de la carta de Santiago Dios nos exhortaba una y otra vez. Sin embargo, algo interesante que encontramos en la carta del apóstol Pedro es que Dios lo que hace por medio de esta carta es traer consuelo a nuestros corazones. Pero también, hermanos, trae mucho orden, no solamente a nuestra vida cotidiana o a nuestra vida personal, sino que también esta carta trae orden a la iglesia. Si vemos lo que estuvimos escuchando el domingo pasado, nos habló el Señor acerca del orden, acerca de la autoridad o las autoridades que la iglesia debe tener y que debe sostener, ¿sí? En todo sentido, sobre todo en la parte espiritual. Pero también, obviamente, lo que hizo el apóstol Pedro es mostrar aquellas cosas en las cuales esas autoridades deben también cumplir, aquellos requisitos que aquellas autoridades también deben cumplir. Y hermanos, en esto la palabra de Dios sin duda que nos ha hablado, por lo menos a mí me ha hablado. Hermanos, es importante el orden dentro de la iglesia, es importante. Ayer leía un libro, una parte del libro de Martin Lloyd-Jones, que se llama La Iglesia y las últimas cosas, y una parte de este libro habla acerca de 3 puntos básicos, pero fundamentales dentro de la iglesia. El primer punto es la predicación del Evangelio de Jesucristo, o en otras palabras, la predicación de la palabra. Y en esto, hermanos, tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de predicación no solamente estamos hablando de lo que hacemos o lo que escuchamos cada domingo. Me encanta siempre esta idea de que no solamente se predica la palabra cuando estamos abriendo la Biblia, ¿sí? en medio de la congregación y exponiendo la palabra de Dios, sino también cuando, por ejemplo, estamos cantando "El Señor es mi pastor, nada me faltará". Obviamente también estamos hablando y predicando la palabra. Estamos declarando como iglesia, declarando en el buen sentido como iglesia, de que nuestro Dios es nuestro pastor. Y es el Salmo 23, nada más ni nada menos que el Salmo 23, y estamos predicando esa verdad. Hermano, es importante que cada vez que cantes y que mires lo que estás cantando, puedas predicarte en tu corazón, porque no hacemos otra cosa que cantar la palabra de Dios, exaltar la palabra de Dios. Pero no solamente predicamos la palabra de Dios cada domingo en el momento luego de que la música termina, los hermanos de la alabanza, que lo hacen muy bien, terminan su tiempo de adoración y abrimos la Biblia, entonces Dios nos habla, sino que también una parte fundamental de la iglesia es la predicación fuera de la iglesia. Y a esto, hermanos, fuimos llamados
Ayer en el grupo de jóvenes en el cual estoy infiltrado ahí, ¿sí? Con mi esposa también, Tiago nos hablaba acerca de la importancia de la gran comisión que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado. Y hermanos, la gran comisión no es para algunos. La gran comisión no fue dada a los apóstoles, a los pastores y a los maestros. La gran comisión, hermanos, fue dada a toda la iglesia de Cristo, a sus discípulos. Una cosa interesante que Tiago marcaba y que me recordaba en el tiempo del seminario, que constantemente hablábamos sobre eso cada vez que salíamos a evangelizar a la estación de Temperley, era el hecho de que cuando Jesús manda a sus discípulos y le dice, vayan, prediquen el evangelio, Jesús no estaba teniendo en mente, o por lo menos el texto griego no nos da la idea de salir particularmente a un lugar específico, aunque sin duda que Dios nos llama a ir a aquellas naciones y a aquellos pueblos en los cuales no conocen el evangelio. Pero también una cosa importante, y lo que Jesús tenía en cuenta cuando dice id, es la idea de cuando vayan, y esto tiene que ver con el caminar diario, prediquen el evangelio. Hermanos, esto significa que cada momento, cada oportunidad, cada vez que llegás a tu trabajo, cada vez que llegás a tu universidad o a tu escuela y decís buen día a alguien, es una posibilidad que Dios te está dando para predicar el evangelio. Cada vez que alguien te saluda en la calle es una posibilidad que Dios te está dando para poder predicar el evangelio. Pero hermanos, esto debemos tomarlo en serio. La segunda base de la iglesia es el sacramento o los sacramentos, los mandatos de Cristo. Cuando nos reunimos, lo que estamos haciendo, hermanos, es recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Cada domingo no podemos olvidarnos, no podemos cansarnos, no podemos creer que es algo repetitivo cuando hablamos del evangelio, hermanos, porque es lo más glorioso que jamás vas a escuchar en tu vida. El evangelio es lo más glorioso. Pero también el evangelio es el mayor misterio que jamás vas a escuchar en tu vida. Y hermanos, ese evangelio y ese misterio es tan profundo que jamás, ni un instante de tu vida te va a alcanzar para poder comprenderlo. Por eso es que somos enviados, el Señor nos manda a ahondar, a predicarnos, a mirar, a observar atentamente el evangelio de Cristo. Porque, hermanos, es de verdad el misterio más grande que jamás haya existido. El tercer punto, como base, dice Martin Lloyd-Jones, de una iglesia fuerte, fundamentada en la palabra, es la disciplina, hermanos. Una de las cosas que llevan a la iglesia a estar en el estado que está es por el hecho de que no hay disciplina dentro de la iglesia. El hecho que dejamos pasar algunos acontecimientos en los cuales no se agrada a Dios. Dejamos pasar algunos pecados. Hermanos, si queremos fundamentarnos en la palabra, entonces como iglesia decimos querer ser una iglesia bíblica, debemos tomar en serio la disciplina. Y esto, hermanos, vamos a vivirlo. Pedro también nos exhorta a vivir en comunidad de una manera disciplinada. Pedro no deja
o no pasa por alto algunas realidades. Pedro no justifica el dejar o el abandonar la fe cristiana por decir, bueno, lo que pasa es que están sufriendo mucho. Pedro no justifica el hecho de que algunas personas renieguen de su fe y decaigan en su fe por el hecho sencillo de decir, bueno, pero en realidad están pasando necesidad. Pedro nos habla de una verdadera fe y genuina en la cual debe ser sustentada por la palabra y en la cual debemos permanecer firmes. De esa manera Pedro termina su carta. Pedro nos va a hablar hoy acerca de 4 puntos fundamentales. Él nos va a exhortar como iglesia a vivir de una manera particular. Y hermanos, esto en verdad no es solamente una exhortación, sino que debe ser para algunos una disciplina. El primer punto que Pedro va a tocar en lo que vamos a leer es un llamado a nuestra iglesia y a la iglesia universal a vivir humildemente, a vivir en humildad. El segundo punto en el cual Pedro nos va a llamar también y nos va a exhortar es a confiar en Dios, pero confiar en verdad en Dios. El tercer punto en el cual Pedro también nos va a llamar en esta mañana es a resistir. Hermanos, debemos resistir las acechanzas del enemigo. Hoy no solamente el enemigo nos está persiguiendo desde los gobernantes, no solamente estamos viviendo un tiempo de persecución o estamos comenzando un tiempo de persecución por medio de las leyes diabólicas que están sacando nuestros gobernantes, que nacen desde el mismo infierno como es el aborto. No solamente eso, sino también, hermanos, hoy dentro de las iglesias estamos viviendo apostasía. El hermano Juan Manuel Vaz el otro día, hace unas semanas, puso un video en sus redes sociales acerca de diferentes líderes de la iglesia en Argentina, en el cual no solamente, hermanos, avalaban, sino que recomendaban que la ley del aborto debía ser aprobada. Líderes supuestamente, y digo supuestamente porque no lo son, líderes supuestamente cristianos. Dentro de la iglesia, dentro de las iglesias, también Satanás está acechando a los hijos de Dios. El cuarto llamado que Pedro nos hace es a permanecer en la verdadera fe. Debemos permanecer en la fe una vez dada a los santos. Debemos pelear por esa fe ardientemente. Esa fe, hermano, hermana, es la que en verdad queremos predicar en esta iglesia. Abran sus Biblias, por favor, y acompáñenme a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Debemos mirar la palabra de Dios y no pasarla por alto. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6, el apóstol Pedro dice: por lo tanto, muestren humildad bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo.
Descarguen en Él toda su angustia porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean prudentes y manténganse atentos porque su enemigo es el diablo y él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero ustedes manténganse firmes y háganle frente. Sepan que en todo el mundo sus hermanos están enfrentando los mismos sufrimientos. Pero el Dios de toda gracia, que en Cristo nos llamó a su gloria eterna, los perfeccionará, los afirmará, los fortalecerá y los establecerá después de un breve sufrimiento. A Él se ha dado el poder por los siglos de los siglos. Amén. Les he escrito brevemente por medio de Silvano, a quien considero un hermano fiel, para darles ánimo y asegurarles que ya están en la verdadera gracia de Dios, que es esta. La iglesia que está en Babilonia y los que fueron elegidos juntamente con ustedes les mandan saludos. Lo mismo mi hijo Marcos. Salúdense unos a otros con un beso de amor fraternal. Que la paz sea con todos ustedes, los que están en Cristo. Amén. Hermanos, en este final de la carta, el apóstol Pedro nos va a recordar algo que nosotros venimos hablando durante varios domingos desde el capítulo 1, versículo 1 de la carta. Si ustedes vuelven a hacer una relectura de esta carta, van a notar que una de las cosas que Pedro nos llama a hacer es a vivir, hermanos, humilladamente. Humillarnos no solamente, hermanos, ante las autoridades, como vimos el domingo pasado, ante las autoridades obedecer, estar bajo el gobierno de las autoridades eclesiásticas, sino también vimos que también Pedro nos habla de humillarnos y estar bajo las autoridades gubernamentales. Esta palabra, vivir de una manera humilde, humillados, es algo que se repite o es una idea que se repite una y otra vez. Ahora, miren algo interesante que Pedro ha avanzado en esta carta predicándonos acerca de cómo debemos vivir, no solamente sometiéndonos, sino también vivir humildemente en nuestro caminar diario. Ahora, es muy, pero muy interesante cómo Pedro termina esta carta, porque luego de haber dicho, debes humillarte, debes someterte a diversas autoridades en tu vida para poder vivir en paz, Pedro termina diciendo en su carta que, por último, hermanos, y lo más importante, debemos humillarnos y someternos bajo la poderosa mano de Dios. Somos llamados a vivir en humildad, a vivir humildemente. No podemos, hermanos, no podemos ser soberbios en nuestra fe. Pero tampoco, hermanos, podemos decir ser humilde y vivir humildemente cuando en realidad no nos sometemos ante el poderío de Dios. Muchas veces, hermanos, decimos, bueno, yo confío en Dios. Yo estoy seguro de que la poderosa mano de Dios está sobre mi vida y que Él tiene cuidado de mí. Sin embargo, hago todo lo posible para poder mover las circunstancias. Y hermanos, eso lo que representa en nuestra vida es nada más ni nada menos que arrogancia. Cuando decimos vivir en humildad bajo la poderosa mano de Dios, entonces es cuando ponemos toda nuestra ansiedad sobre Él. Es cuando depositamos todas nuestras preocupaciones, las circunstancias aún más absurdas de nuestra vida.
Es cuando confiamos de que Dios tiene en verdad cuidado de mi vida. Bueno, hermano, yo creo que Dios tiene cuidado de mi vida. Sin embargo, me desvivo para llegar a lograr diferentes cosas. Me desvivo y, es más, dedico mucho más tiempo a obtener diferentes cosas en lo económico o aún en otras cosas que dedico tiempo a Dios. ¿Alguna vez alguna persona me ha dicho: yo no puedo participar de las actividades de la iglesia porque en verdad tengo que trabajar y para mí mi trabajo es muy importante? Ahora, lo que yo pregunté a esa persona es: ¿por qué su trabajo era tan importante? Porque yo no creo que nadie vaya a trabajar todos los días de la semana, de lunes a viernes o de lunes a sábados, sencillamente por amor al arte. Yo no creo que cada uno de nosotros nos querramos levantar todos los días a las 6 de la mañana y volver a las 8 de la noche y decir, la verdad que a mi jefe, decirle: jefe, ¿sabes qué? Mejor no me pagues el sueldo porque he disfrutado tanto el trabajar este mes, así que está bien, no necesito, no quiero. Voy a pasar alguna necesidad, pero no quiero tu sueldo. Sin duda, cuando llega ese fin de mes, estamos cada uno de nosotros entrando a nuestro home banking. ¿Sí? Che, se olvidaron este mes de poner mi sueldo. ¿Qué pasó? Hermanos, eso muestra cuál es la motivación del por qué hacemos todas las cosas. Y hermanos, por favor, no me malinterpreten. No estoy diciendo que el trabajar no es bueno. Estoy diciendo que cuando el trabajo y sobre todas las cosas el dinero está por encima de Dios, entonces no estás poniéndote en humildad bajo la poderosa mano de Dios. Estoy diciendo que cuando empieza a haber reducción de personal en la empresa donde trabajamos, entra un temor profundo dentro de nuestros corazones y empezamos a pensar: ¿cómo voy a hacer para pagar el alquiler este mes? ¿Cómo voy a hacer para llevar el pan a la mesa de mi familia? Y hermanos, eso es una verdadera característica de la arrogancia de las personas. Miren lo que la Biblia dice. La Biblia nos enseña de que Dios desecha a los altivos. No pueden estar ante Dios y permanecer firmes aquellos que son altivos. Voy a pedir ayuda a ustedes. Por favor, que alguien busque Salmo 138, versículo 6. Otra persona que busque, por favor, Lucas capítulo 1, versículo 52. Y otra tercera persona que busque Santiago capítulo 4, versículo 6 al 7. ¿Alguien tiene, por favor, Salmo 138, 6? Aunque el Señor está en lo alto, se fija en el hombre humilde y de lejos reconoce al orgulloso. ¿Ven esa idea? ¿Ven lo que el salmista está diciendo? El salmista lo que nos está diciendo es que Dios, a pesar de que está en los cielos y Él es supremo y Él está por encima de todas las cosas, Él mira y se acerca al humilde. Sin embargo, al soberbio, al altivo, Dios lo mira de lejos. Y hermanos, esto debe ser una lección para nosotros. Porque nuevamente no estoy hablando de una arrogancia de tu manera o una manera de caminar.
No estoy hablando de una arrogancia si andás en un auto 0 kilómetro o andás en bicicleta. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de confianza verdadera en Dios. El hecho de confiar plenamente en que Dios tiene cuidado de nosotros. Lucas capítulo 1, versículo 52. Nuevamente, por favor. Amén. Dios tiene cuidado de aquellos que viven en humildad. Dios cuida a aquellos que confían en Él. Santiago capítulo 4, versículos 6 y 7. Miren que esta idea en la cual Santiago nos está dando es exactamente la misma que Pedro nos habla. Santiago nos está diciendo que debemos someternos a Dios. ¿Ven que no es una idea vaga dentro de la Escritura? ¿Ven que no es una idea vaga que se le ocurrió al apóstol Pedro? Entonces él habló acerca de humillarse y someterse ante Dios. Pero miren lo que dice el versículo 8. Acérquense a Dios. Ahora, ¿de qué manera el hombre debe acercarse a Dios? Bueno, la respuesta la encontramos en el mismo versículo 6. En el versículo 7, sometiéndose a Dios. Esa es la manera correcta en la cual podemos, hermanos, acercarnos. Constantemente hablamos en nuestra iglesia acerca de acercarnos al trono de la gracia. Pero hermanos, cada vez que podemos y que debemos acercarnos ante el trono de la gracia, debemos hacerlo sometiéndonos a la poderosa mano de Dios. Pero miren cuál es la reacción instantánea de Dios cuando nos acercamos de una manera correcta a Él. Acérquense a Dios sometiéndose y Él se acercará a ustedes. Hermanos, la promesa para poder vivir humildemente, humillados, sometiéndonos, es el hecho de que Dios está presto para acercarse a nosotros. Es que Dios está cercano. Yo no sé si disfrutás o no la presencia de Dios. Yo no sé si en algún momento en tu vida sentiste la presencia de Dios, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Pero hermanos, para poder experimentar esa paz y para poder experimentar esa presencia bendita que llena nuestros corazones y que llena nuestras vidas y que nos llena de confianza y que llena nuestra vida de bendición, de alegría, de paz, de gozo, lo que debemos hacer es vivir y acercarnos humilladamente ante Él, reconociendo que Él es Él el que puede y es Él el que tiene cuidado de nuestra vida. Dios se agrada de los humildes porque es una señal, es la señal de que el humilde entonces ha puesto su confianza en Dios. Entonces, hermanos, también Pedro nos llama no solamente a vivir humildemente, sino también a ser prudentes, someternos, estar bajo su mano para disfrutar de su gracia.
También Pedro nos llama a vivir confiadamente ante Dios o vivir confiados en Dios. Pedro entonces llama a sus oyentes a permanecer, a estar quietos, a ponerse bajo la poderosa mano de Dios. En el Salmo 55, versículo 22, por favor, que alguien también lo busque. Y Mateo capítulo 6, versículo 25. Hermanos, no estoy diciendo que esto es algo fácil de vivir. Sin embargo, estoy diciendo que es lo que la Biblia nos llama a vivir. ¿Alguien tiene Salmo capítulo 55, 22? Deja tus preocupaciones al Señor y Él te mantendrá firme. Amén. Nunca dejará que caiga el hombre que lo obedece. Amén. Dejar nuestras preocupaciones en Dios. Y miren lo que vamos a leer ahora. Por lo tanto, les digo, no se preocupen por su vida, ni por lo que comerán o beberán, ni tampoco con lo que cubrirán su cuerpo. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren a las aves del cielo, que no siembran, ni cosechan, ni recogen su granero, y el Padre Celestial les alimenta. ¿Acaso no valen más ustedes que muchas de ellos? Hermanos, el confiar, el ponerse, el someterse, el hecho de vivir una vida confiada en Dios es comprender de que Dios nos ama. Muchas personas se han sentido abandonadas. Me siento abandonado porque no puedo conseguir el trabajo que quiero. Me siento abandonado porque no puedo lograr tener lo que quiero. Siento que Dios no cumple con sus promesas en mi vida. Hermano, esas son mentiras de una enseñanza falsa. Miremos la vida de los apóstoles. Miremos la vida de los misioneros, en los cuales confían plenamente en las promesas de Dios, aún en medio del dolor. Y jamás el apóstol Pablo se le ocurrió decir: Dios, hoy me falló. Jamás. No leemos una sola carta del apóstol Pablo dudando de la providencia de Dios, aún cuando estaba en medio de la cárcel, aún cuando estaba siendo azotado o aún cuando estaba en el medio del mar, sufriendo un naufragio. Pablo entendió y los discípulos entendieron de que Dios tiene cuidado de nosotros. Dios en verdad tiene cuidado de nosotros. Hermano, Dios en verdad tiene cuidado de tu vida. ¿Sabías eso? ¿Confías en eso? ¿Crees de que Dios está en verdad cuidando de vos? A pesar de que las circunstancias te hagan creer lo contrario. El tercer punto que el apóstol Pedro nos habla es acerca de resistir. Y hermanos, en esto quiero hablar a los padres de nuestra congregación.
Yo no sé cómo es la crianza de tu hijo. Yo no sé cuánto tiempo pasás con tu hijo meditando en la palabra. Yo no sé si pasás tiempo en oración con tu hijo o con tus hijos, pero déjame decirte una cosa. Si no resistís por medio de la oración y de la palabra junto a tu hijo, entonces no te quejes cuando toda esta mentira diabólica llegue a su cabeza y no pueda sacarlo de ese lugar. No podemos quejarnos cuando no enseñamos. Una manera de resistir, hermanos, hoy en día ante las acechanzas que estamos viviendo con todas estas leyes diabólicas, la manera en la cual resistimos es por medio de la enseñanza de la palabra de Dios. Hoy jovencitas están siendo influenciadas por este nuevo movimiento del feminismo. Y los padres diciendo, bueno, no pasa nada. Aún ella va a la iglesia. Algunas jóvenes dentro de los grupos de jóvenes dudan si el aborto está bien o está mal. Cuando la Biblia es clara. Cuando la Biblia nos habla acerca de la vida desde la concepción. Sin embargo, nos quejamos porque estas cosas están llegando a nuestras familias. Hermanos, somos llamados a resistir. Debemos resistir las acechanzas del enemigo. Hermanos, no podemos hacer un delirio místico de este pasaje bíblico. No podemos pensar de que el diablo está todo quemado, esperando con sus cuernos para pincharnos. No es esa la idea bíblica. De hecho, eso es una idea de dibujo animado. La mayor acechanza del enemigo a nuestras vidas es por medio del ataque a nuestra verdadera fe. Y en verdad, hermanos, hay muchos hoy que están abandonando nuestra fe. No es esta famosa guerra espiritual que algunos hablan, que es una mentira, en el cual viven viendo demonios por todos lados. Hermanos, el demonio se les metió en la casa. No es eso lo que Pedro nos está diciendo. Pedro lo que nos está diciendo es, deben permanecer firmes en la enseñanza de la palabra de Dios. Resistan. Pero miren que no solamente Pedro nos dice que debemos resistir, sino que Pedro va un poco más allá. Pero ustedes manténganse firmes. Y miren qué interesante que Pedro no nos está diciendo que huyamos de estos ataques. En ningún momento Pedro dice huyan. Hermanos, ¿saben por qué la ley del aborto se aprobó en nuestro país? Porque la iglesia se olvidó a la semana de lo que hizo. Porque estuvimos demasiado cómodos en nuestras casas. Miren lo que dice el apóstol Pedro. Sean prudentes, manténganse atentos porque el enemigo, el diablo, él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero ustedes manténganse firmes y ¿qué dice? Háganle frente. Pero ¿cómo voy a hacerle frente al diablo? ¿Cómo voy a hacerle frente al enemigo? Hermanos, la Biblia nos habla acerca de las armas espirituales que Dios nos ha dado. El otro día escuché a una persona diciendo, yo no voy a traer un argumento bíblico para hablar acerca de lo que es correcto o lo que es incorrecto. Voy a traer un argumento ético.
Sin embargo, nuestro mayor argumento es la verdad absoluta de la palabra de Dios. Y debemos exponer la palabra de Dios a los pecadores. Debemos saber que siempre Satanás está usando las diferentes ocasiones, las debilidades de la iglesia. Él constantemente, hermanos, está usando nuestras debilidades para atacarnos. Sin embargo, Pedro nos llama a resistir y atacar. Cuando tu hijo te venga a decir: mamá, tengo duda en cuanto a lo que me enseñaron en la escuela, no tengas ningún temor en decirle a tu hija y a tu hijo que lo que le enseñaron en la escuela es una verdadera mentira. No hay diferencia entre hombre y mujer, mentira. Un bebé en el vientre no es una persona, es un fenómeno, dijo alguien por ahí, ignorante. Debemos defender la verdad y debemos atacar, hermanos. No podemos dejar a nuestra próxima generación en manos de esta gente. Debemos levantar la palabra de Dios, exaltar la palabra, poner la palabra de Dios en alto. A pesar de que Satanás, a pesar de que el enemigo está constantemente rondando, también, hermanos, debemos saber de que Cristo y en Cristo ya tenemos victoria. La iglesia prevalecerá. Ni Satanás ni los demonios podrán vencer a la iglesia de Cristo. Así fue durante toda la historia y seguirá siendo así. Por último, el último punto, y sin duda que es un resumen de toda la carta, Pedro nos llama a permanecer, a ponernos, ubicarnos en la verdadera fe. Pero ustedes manténganse firme y háganle frente. Sepan que en todo el mundo sus hermanos están enfrentando los mismos sufrimientos. Pero el Dios de toda gracia, que en Cristo nos llamó a su gloria eterna, nos perfeccionará, nos afirmará, nos fortalecerá, nos establecerá después de un breve sufrimiento. ¿Ven lo que Pedro nos está diciendo? Pedro lo que te está diciendo es, a pesar de que podemos estar luchando día a día, hermanos, la victoria está garantizada. Nada de estas cosas podrán vencer. Confía en que Dios es el que va a hacer su obra en tu vida y en la vida de tu familia. Debemos permanecer firmes. Y ese ejemplo, hermanos, lo tenemos que ver en los otros. Cada vez que veo o leo en la Biblia acerca de persecución, o veo hoy en nuestro caminar diario o en nuestro país persecución, recuerdo a aquellos hermanos, mis hermanos del primer siglo, aquellos que cantando himnos iban a la cruz, aquellos que llevaban al Coliseo a sus propios bebés, cargando en sus brazos, sabiendo que iban a ser devorados por los leones, pero decían, mi fe no la niego. Siempre cuento la historia de un libro que leí acerca de una jovencita de 12 años que había sido atrapada por creer en Cristo.
Y mientras ella era torturada, 12 años, hermanos, mientras ella era torturada, mientras algunos le cortaban su cuerpo, ella lloraba rogando, diciendo, ya no me lastimen, pero por favor, no me piden que niegue a mi Señor. No voy a hacerlo. 12 años. Y hoy, hermanos, tenemos personas que porque no le va bien en un negocio, ya dicen no creer en Dios. Hoy tenemos personas que porque no consiguen un trabajo o no tienen el trabajo que quisieran, dudan de su fe. Hermanos, no podemos. Debemos estar firmes. Debemos soportar el sufrimiento sabiendo que tiene un tiempo limitado. Hermanos, la promesa, la consecuencia directa de vivir bajo esta promesa o esta manera es que Dios mismo, nuestro mismo Dios, va a hacer su obra en nuestra vida. Él nos va a perfeccionar. Él nos va a mantener firmes. Él nos hará fuertes. Él pondrá seguridad en nuestros corazones. Entonces, hermanos, debemos permanecer en ese camino como verdaderos hijos de Dios. Por último, Pedro da el ejemplo de un tal Silvano. ¿Alguien sabe quién es este Silvano? Lindo nombre, ¿verdad? No es más ni menos que Silas, aquel que acompañó al apóstol Pablo en los viajes misioneros. También nombra a un tal Juan Marcos, o Marcos en realidad, ya le dije quién era. ¿Recuerdan quién era ese Marcos? El cual es amado hijo de Pedro, el cual está ahí mientras Pedro les está hablando de vivir en valentía, de vivir firmes en la fe. ¿Recuerdan quién era ese Marcos? Facu, ¿hiciste decir quién era? Era el que acompañó al apóstol Pablo y a Bernabé en su viaje misionero, en su primer viaje misionero. ¿Recuerdan qué es lo que pasó con Juancito, con Juan Marquitos? ¿Recuerdan? Los abandonó, de repente vio el peligro, vio que andar con este loco del apóstol Pablo no era cualquier cosa, vio que había posiblemente una gran probabilidad de que lo apedreen, vio que no estaba la comodidad de la casa de mamá y dijo, yo mejor me vuelvo, no fui llamado a esto. Y abandonó al apóstol Pablo. De hecho, fue el gran problema entre Pablo y Bernabé. Bernabé en el segundo viaje misionero le dice al apóstol Pablo, Pablo, ¿qué te parece si llevamos a Juan? ¿Qué te parece si invitamos a Marcos nuevamente? Y Pablo dijo, ¿a quién? ¿Al que nos abandonó? ¿Al que se fue tras su mamá con miedo? No. Sin embargo, ahora vemos en esta carta a un hombre de Dios. A un hombre que a pesar de que en su vida, en muchas circunstancias, no mostró valentía o no mostró confianza por su juventud. Hay veces la juventud es tonta. Sin embargo, vemos a una persona fiel, a un hijo fiel, aquel que está sirviendo en Babilonia. ¿Saben qué es Babilonia? ¿Alguien sabe lo que es Babilonia, lo que Pedro nombra como Babilonia? ¿Dónde estaba Pedro cuando está escribiendo su carta? Pedro está en Roma. Y hermanos, ahí también está Juan Marcos. Y hermanos, en Roma se estaba viviendo la más
terrible persecución que jamás se haya visto. Y ahí estaba Juan Marcos, luchando, firme en la fe. Si estuviera Marcos, yo sé que Rodri puede con el bajo y Mauri también, pero Marcos por ahí tendría más presente este himno. No voy a cantarlo para no molestar a nadie, pero ¿recuerdan ese himno que decía firmes hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno? ¿Por qué? ¿Lo olvidaron? Porque nuestro Señor o Jesús nos ve. Esa es la manera en la cual debemos vivir, firmes y adelante, firmes pero avanzando, sin temor, porque Cristo nos ve y en Él estamos seguros. Amén. Así que cuando vayas a la universidad, no te dejes intimidar por estas ideologías. Parate y habla sobre tu fe, así te cueste un 0 o un 1. Hermanos, no niegues tu fe, no lo hagas. Tu fe es más importante que una nota o que un título. Amén. Qué lindo es poder ver a Santi. Santi, ¿verdad? ¿Está ahí? ¿Sí? No te veía por el barbijo. Qué lindo es verte, Santi. Qué alegría. Oramos y luego le pido a Andrés y a Sol, qué lindo también poder ver a Sol ahí atrás. Bienvenida a tu nueva iglesia, Sol. Dios te bendiga. Oramos, ¿sí? Por la palabra de hoy. Esteban, ¿querés orar? Amén. Antes de terminar, quiero pedirle a Andrés, por favor, y a Sol que pasen.